qué tan dispuesto estoy de servirle a mis socios antes de servirme a mí. Y si ese principio lo aplico, ahí hay un liderazgo basado en el servicio. Bienvenidos a otro episodio de Con Todo. Hoy es un día espectacular donde me acompaña un buen amigo, un hermano y un mentor. Alguien que me entusiasmó con muchas de las cosas que el día de hoy hago. Y es alguien de quien he aprendido, ha sido un maestro en diversos momentos, es alguien muy talentoso, polifacético, que ha tenido una vida que él ya les va a contar, sus diversos puntos de inflexión, una carrera exitosa como empresario, como banquero, pero hoy está como un empresario en el mundo de la creatividad, es alguien extremadamente analítico, alguien muy profundo en sus ideas, así que bienvenido mi queridísimo Willy Pais. Gracias, Julito, pensé que estabas hablando de alguien más, pero... Sí, no, es que no pudo venir, entonces... bien, qué bueno. Gracias, Julito. Me encanta que estés acá, que es un programa donde buscamos celebrar las personas que han encontrado eso que les apasiona, esa vida que tiene un propósito, y eres alguien que he admirado porque ha tenido una carrera muy exitosa de diversas áreas, ¿verdad? Empezaste haciendo en este mundo de lo que me gusta a mí mucho también, de facilitar, de escribir, de diseñar. Te conocí en una etapa muy exitosa en el mundo financiero. Cuéntame un poco cómo encontraste tus talentos, porque tú tienes varios talentos que has ido poniendo al servicio de las personas desde hace mucho tiempo. ¿Cómo los encontraste? Es una buena pregunta. La verdad es que nunca me la había hecho, pero es interesante. Creo que no sé si los encontré o me encontraron a mí. Lo que sí sé es que desde siempre he sido inquieto, curioso, y siempre trato de no estar acomodado. Siempre busco las formas de hacer algo más y preguntarme, bueno, ¿esto se hace de esta manera? ¿Es la única manera de hacerlo? ¿O de repente encuentro formas alternas de hacerlo? Y quizás, eso te puedo decir, lo traigo desde mi papá, es ver qué oportunidades hay y dejar soñar. Es decir, si esto fuera un negocio, ¿valdría la pena? ¿Encuentro clientes o no encuentro clientes? Si hay una forma de resolver un problema, es lo suficientemente difícil para hacerlo y que valga la pena, porque si es muy fácil, cualquiera lo puede encontrar. Entonces, como yo siempre lo he dicho, entre broma y seriedad, procuro no enamorarme de los negocios. A mí me gusta el dinero, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Entonces, al tenerlo claro, no me apasiono del emprendimiento en sí, porque creo que hay etapas. Y lo que me ha pasado en los cambios que tú bien mencionas es que llega un momento en el que lo que es bueno para 5 es malo para 20. Entonces, sí, empezamos, ¿te acuerdas? Todo un programa de capacitación ejecutiva. Después resultó que era la moda, todo el mundo era capacitador. Entonces, era bueno cuando éramos pocos, con algunos niveles de certificación, por supuesto, y algunas especializaciones que nos venían a resolver el tema. Hoy, pues, cualquiera con 2 dedos de frente cree que hace una capacitación, aunque no tenga el más mínimo concepto de lo que es esa dinámica del proceso de aprendizaje-enseñanza, ¿verdad? Ese es por el lado de aprendizaje. Sí, estuve en alguna época de ejecutivo en la banca, en área de créditos, en el área financiera. Me apasionó muchísimo. De hecho, tengo una especialización en el área financiera. Pero igual, suficiente. Había que crecer y había que dinamizarse por una u otra razón, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos, todos tenemos esa configuración donde empezamos a ver esos talentos que los empiezas a poner en uso en diversas oportunidades que se te presentan. Cuéntame un poco de esos momentos de inflexión, que siempre hay momentos donde tú cambias por decisión propia, claro, otros momentos donde la vida te hace cambiar. Así y ya no hay un plan B. ¿Cómo han sido esos puntos de oportunidades de inflexión? Fíjate que creo en principio que yo soy creyente, por lo tanto siempre he creído que yo no creo en las casualidades, yo creo que en las causalidades. Y siempre le he pedido a Dios que Él guíe mi camino y que más allá de bendecir el plan que le propongo, que vea si el plan que le propongo está alineado a su voluntad. Si esto no es así, le doy la autorización a que me cambie. El problema es que a veces yo no escucho o no hago caso o no quiero cambiar. Y entonces ahí es donde vienen los incidentes complicados de inflexión. Cambio porque no tuve opción de cambiar.
Me explico. Hay otros que los he tomado en tiempo y digo, ok, voy en ese proceso de decir, bien, esto está topando, por lo tanto empiezo a visualizar nuevas oportunidades, cómo las aprovecho y me dirijo hacia nuevas labores. Lo interesante, Julito, es que muchos de estos emprendimientos no han venido desde una perspectiva sé hacerlo, sino que comienzo a aprender cómo se hace y por lo tanto, o me empiezo a asociar con las personas que lo saben y empiezo a aprender esa inquietud de estar siempre aprendiendo y creciendo y descubriendo nuevas formas de hacerlo. Y ahí es donde me voy dando cuenta que lo que originalmente, yo probablemente en algún momento pensé que iba a terminar jugando golf de banquero, ¿verdad? Es lo que ven en algunas de las películas, pero no, llegó una crisis en donde estuve hasta quebró y se volvió toda una historia de vida. Y hace muchos años, en esa época difícil, me recuerdo que mi papá me dijo, vos aprende a disfrutar de las crisis, porque eso es lo que hace la vida, si no es una vida aburrida. Entonces dije, pues sí, tiene razón. Entonces dije, bueno, ¿en qué parte de la vida del ser humano no hay crisis? Solo cuando uno está muerto. De lo contrario, son altibajos, altibajos. Y el tema es, ¿qué hago? O me levanto a hacer algo para cambiar lo que viene, la realidad, o espero a que la vida me atropelle. Y como soy inquieto, digo, no, pues de repente atropellado, pero caminando para no quedarme en esa zona de acomodamiento que es peligrosa, ¿verdad? El acostumbrarme, el llegar a una, como yo llamo siempre, muertos con vida, ¿verdad? Que no se han dado cuenta que ya están muertos solo porque siguen respirando, pero ahí la van pasando, vegetando. No creo que yo pueda vegetar ningún día. El día que me retires, porque creo que me están enterrando, ¿verdad? Esa es parte de... Cuéntame, regresemos a ese gran punto de inflexión que recuerdo haberlo conversado contigo y era un cambio radical, un cambio dramático de un momento de mucho éxito en una posición que recuerdo en una conversación que tú tenías con mis alumnos en una clase donde ellos les impactaba la historia, que decía, ¿qué habría hecho yo en un momento donde de pronto lo pierdo todo? Es así, correcto. Cuéntanos un poco ese momento y qué fue lo que hizo que no te quedaras ahí. Fíjate que, a ver, estamos hablando a finales de los 90, principios del 2000, hay una crisis financiera a nivel nacional. Se enfrentan dos mundos, cada quien por supuesto contará su historia del lado que le toca, pero se enfrentan dos mundos dentro del mismo mundo financiero, los grupos regulados y los grupos autorregulados. Yo estaba en el grupo de los autorregulados, financieras al final del día, que no pasaba nada, simplemente en un sistema de regulación diferente o alterno. Llegamos a ser un grupo financiero muy, muy fuerte, exitoso en todo sentido, innovamos en algunos productos financieros, fuimos los primeros que hablábamos de un mismo producto tener pasivos y beneficios pasivos y activos en un mismo producto, en fin, cosas que hoy ya uno lo ve bastante normal, pero en aquella época estábamos rompiendo algunos paradigmas. Ese cambio de gobierno en la época de Arzú, por la entrada de Telgua, en fin, toda una historia ahí el ministro en aquella época se mete a tocar el tipo de cambio y eso despedaza la economía. Y en la colada habíamos muchos actores para un mercado relativamente pequeño. Entonces se empieza a autorregular y en esa autorregulación teníamos dos opciones, cerrar y salir corriendo como hizo la gran mayoría o quedarnos y descubrir nuevas formas a pesar de lo complicado que esto era. Decidimos lo segundo, lo más difícil. Fácil era correr y salir huyendo. En aquella época me llaman, de hecho era el patojo del grupo. Y me dicen, ¿qué hacemos? De hecho, los altos ejecutivos o grandes ejecutivos, pero por edad, muchos ya se habían ido. Y les dije, no hay opción de irnos porque tenemos gente que confió en lo que hacemos. Y por lo menos devolvamos lo que tenemos aquí trabado, pues, porque es un tema de, ¿por qué me voy a ir si no hice nada malo, no? Se presenta en esa época una estrategia, te voy a decir, dinámica, muy innovadora y paramos siendo dueños de un banco. Pero otra vez, la cosa política no nos ayudó, era muy complicado en un país donde si hoy aún seguimos en un capítulo 11 de quiebra donde se protegen y te dejan salir, hace 22, 23 años eso era impensable, sabíamos de la necesidad pero las regulaciones no te acompañaban, entonces entra simplemente a decir hasta aquí llegó el banco, porque no se la tomaron muy, muy en serio, porque al gobierno de turno le convenía, por temas políticos de rivalidad, cómo proteger, en aquella época eran los famosos bancos gemelos, eran parte del gobierno, no directo, pero indirectamente, entonces querían ir a ver qué pasaba, cuál era la reacción y cómo iban a reaccionar los demás bancos del sistema, se va el banco y al final en ese mismo año se fueron o cambiaron o los salvaron alrededor de 5 o 8 bancos
Y ahí se acaba la vida financiera mía. No el conocimiento, eso no me lo pueden quitar, pero dije, no, estar sufriendo penas ajenas es complicado. Entonces, salgo, la expresión no es la correcta, pero es la realidad, salgo quemado. ¿Quién me iba a dar trabajo? Viniendo con esa historia lamentable. Entonces dije, bueno, o hago algo o me voy a morir de hambre. Entonces, yo ya venía, siempre me había gustado dar clases, daba clases en esa época ya, y sí había pensado a través de la Asociación de Gerentes, que en aquella época nos adoptó como consultores externos y capacitadores, y había un programa de capacitación de certificación en aprendizaje y enseñanza. Y entonces, entre no hacer nada y hacer algo, dije, bueno, hagamos algo. Y gracias a Dios, ahí tenía un hermano mío de gerente general y me dijo, venite, te certificamos, y empezamos con un programa de emprendimiento, que vos fuiste mi alumno en ese programa de Emprendec. Bueno, gracias a Dios, eso me llevó a otro nivel de descubrir nuevas cosas, y que me encantaba el hecho de estar en lo que me gusta y encima todo me pagaban. Que a diferencia de las clases formales universitarias, de este otro lado no tenías la pena de estar calificando, que a veces es lo que cuesta, ¿no? Claro, hay una preparación y eran programas sumamente complicados, pero era fascinante descubrir cómo la gente te comparte sus experiencias, cómo aportas conocimiento y vas creando a través de un sistema bien estructurado esa experiencia de aprendizaje y enseñanza, y eso lo hice, ¿qué te gusta? Los siguientes 10 años probablemente, ¿no? Y tenía así un programa de consultoría de prácticas bien establecidas para gestión de planes estratégicos y aplicación, porque era parte de lo que yo ya venía haciendo. Entonces tenía dos brazos, ¿verdad? Un brazo era capacitador y el otro brazo era de consultoría estratégica, y en ambos tenía clientes que afortunadamente, y gracias a Dios, pues no nos iba tan mal, ahí la íbamos pasando. ¿Qué pasa? Veo que los programas de capacitación siguen dando, vienen bien, porque éramos pocos los capacitadores certificados, ¿verdad? Pero esto fue trayendo que cada vez, o gente que se tiraba al agua y se creía capacitador, por decirte algo, lo que yo podía cobrar en una hora, la gente lo cobraba en un día. Entonces, bueno, y muchos me decían, mire, pero solo dígame, ¿por qué tengo que justificar un precio con otro? No justifique nada. Si usted no le convence, contrate que usted quiera, pues. Y en varios casos me llamaban y me decían, mire, sí, tenía razón, contratamos a fulano y sí, nada que ver. Entonces decía, bueno, yo se los dije, pagaban más caro. Y ahí incluso estuve hasta en la empresa que después se la vendí a mi hermano, Motivarte. Yo estuve en la parte fundacional de Motivarte, que era un poco la línea de que mi papá traía en el tema de reconocimientos. Pero era complicado porque me tenía que dividir el tiempo en varias fases, y ese era un tema de producción. Entonces ahí me la iba yo pasando. Esa la dejé porque dije, no, esta parte no es para mí, es más complejo de lo que yo hubiera apreciado, y porque realmente me estaba yendo muy bien el tema de capacitación. Una cosa trae a la otra, tenía buenas cuentas, me recuerdo que ya empezábamos a viajar mucho en diferentes lugares, que es lo que te pasa a vos, ¿verdad? Que puedes estar en un país fijo, y a través de una consultoría que hacíamos para uno de nuestros actuales clientes, eso de hace 17 años, mi hoy socio y hermano Manuel Cairé, que él venía del mundo de restaurantes, que le fue muy bien, que él era el dueño de Sizzler, y mucha experiencia en la parte de restaurantes. De hecho es un gran chef, pero también tiene una vena creativa muy interesante. Aquel sí venía también dentro del mundo de creatividad, y un día platicando entre qué haces vos y qué hago yo, tu cero, ¿cuál es más grande, el tu cero o mi cero? Al final de suma de ceros, hicimos un primer abordaje, Julito, en donde con 5 amigos decidimos crear un programa de capacitación, ilusos, porque no es lo mismo tú, por tu lado, hacer un programa de capacitación sin mayor respaldo, a que instituciones como la GG, como la Cámara de Comercio, como la Cámara de Industria te digan, sí, estos son míos y yo los atiendo, es decir, yo los respaldo. Fue un total fracaso. Sí, un total fracaso. Entonces me recuerdo que sacamos unos anuncios y según nosotros por nuestra linda cara nos iban a comprar. No nos compran nada y le metimos buena cantidad de plata. Entonces yo llamo a Manuel y le digo, mira vos, no me fue, que no. Digo, habíamos hecho el intento de vender algunas cosas, pero no era suficiente. Y entonces, como yo aprendí las sociedades, es decir, bueno, si soy bueno para pasar el sombrero cuando hay pisto, también tengo que reconocer que cuando se pierde hay que pagar. Eso es así como yo entendía los negocios. Y le digo a Manuel, vos, ¿cuánto debemos? Tanta plata. Bueno, eso dividido 5 es tanto, ¿no? ¿Y quiénes son nosotros? Me dijo. Pues los otros 3 que llamamos, esos se desaparecieron. ¿Cómo que se desaparecieron? Pues ya los llamé, ya les dije, me dijeron que no, me pusieron cualquier cantidad de excusas. ¿Y qué vas a hacer? Pagar. Espérate,
le dije, primero no es solo vos, no sos solo vos. Déjame que dividamos esto, eso es lo que nos den crédito y salimos del golazo. Pero es que me dijo, hombre, pues muchas gracias. Entonces, entre esa apretada, vas mal y todavía te toca restar, empezamos a traer un cliente que era más de aquel, que lo conocían, y empezamos a descubrir que ahí había algo, ya solo los dos. Y gracias a Dios ha sido una bendición, porque desde entonces somos buenos socios, buenos cuates y buenos hermanos, y empezamos entonces a dar ya una consultoría a nivel estratégico. Y fíjate vos que fue algo interesante, en esa época el cliente nos pone a ser su curador de publicidad, porque él decía, miren mucha, me pasa que no sé si lo que me están proponiendo es a lo que yo quiero que hagan, entonces ayúdenme a... Bien, y con esto termino la historia, viene y nos dice de repente, miren muchachos, ya que lo hacen bien, ¿por qué no se vuelven ustedes mi agencia? Y yo iba a decir no, porque yo en mi vida había puesto que Cocote hace una agencia de publicidad, no es mi campo, y yo jamás me he considerado creativo. A decir no, y aquel dice, sí, entrémosle, ¿va? Y cuando salgo le digo, vos, ¿qué vamos a hacer? No, es que no te conté, fíjate que yo ya tuve una agencia de publicidad y yo sé cómo... Nítido. Bueno, nos tiene hasta aquí el día de hoy. Gracias a Dios en ese primer, según yo, no se puede, resultó sí se puede y sí lo hacemos bien, ¿no? Entonces me tocó aprender y aquí estamos, ¿verdad? Ahora, me encanta la historia que creo que ilustra lo que hemos estado analizando a lo largo de todo este programa. Cada historia que compartimos vemos que la vida no es lineal, nunca. Ninguna historia de éxito empieza con ese éxito, sino que hay puntos de inflexión, momentos donde lo perdemos todo, donde descubrimos nuevos talentos que no sabíamos que tenían, nuevas oportunidades que se van. Y creo que la clave también es dedicarnos por mucho tiempo a eso, a lo que le estamos apostando. Entonces, me encantaría, ya que nos hablaste de tus talentos, o sea, ahí tú reconocías, bueno, él es el creativo, yo soy el estratégico, entonces hay talentos combinados que empiezan a funcionar, encuentran una oportunidad a la que le dicen que sí. ¿Qué hace la diferencia para que esta oportunidad sí le dedicaras un tiempo diferente a otras que tuviste en el pasado? Ahora ya no partía yo de una individualidad de hacerlo yo solo, sino que llego a tener un socio que para bien complementa mucho de lo que yo no soy. Creo que yo complemento mucho de lo que aquel no es. Como cualquier relación de matrimonio, no ha sido fácil. Es decir, hemos tenido altibajos de entre los otros, relaciones ásperas, momentos complicados, decisiones encontradas, pero siempre basadas sobre un mutuo respeto y un mutuo lealtad. Lealtad porque sé quién es y sabe quién soy. Entonces, bajo esa premisa de no te fallo, no me fallas, porque a ojos cerrados, como pasa con mis hermanos, como pasa contigo, pues cualquiera puede fallar, menos vos, digo, no, ¿verdad? No va por ahí. Eso me ayudó mucho a entender que hay sociedades buenas, de máximo aprovechamiento, porque ¿qué me había pasado en otros emprendimientos en diferentes fases? Si solo yo trabajo, vamos, o por lo menos es la apariencia que me daba, ¿verdad? Tal vez no era así, pero era el sentimiento de decir, pero aquí resulta que es al revés, ¿verdad? Diciendo, pues, de repente aquel trabaja hasta más que yo y no me alega, lo cual se agradece. Y reconocer que hay talentos y entonces complementarios. Entra nuestro tercer socio, Huicho, que ese sí es creativo, músico y tiene muchas facetas muy, muy interesantes, que de hecho es el patojo del grupo, que también entra a complementar y también sigue siendo un tipazo y es una máquina para crear y para trabajar. Entonces ha sido cómodo a pesar de los vaivenes. Y ahorita que te escuchaba, recuerdo que una vez mi papá me dijo, ¿vos sabes cuál es la única línea horizontal del hombre? Pues cuando estás muerto. Sí, ¿y vos sabes por qué? Porque en un electrocardiograma, cuando la línea es vertical, es que ya te moriste. Si te das cuenta, siempre sube y baja. Esa es la vida. Es tu corazón no se está quieto. Entonces aprende que como hay arribas, hay bajadas y hay valles, y que el valle sea el menor, porque entonces te acomodas. Entonces, en la medida que aprendas que esa es parte de la vida y te la gozas, entonces cada crisis hay que disfrutársela, pues, porque algún aprendizaje seguramente te va a quedar, ¿verdad? Ahora me encanta que has hablado quizá un ángulo distinto, que el propósito se puede compartir en equipo. Claro. Y hay muchas personas que quizá compartirían historias de terror, de no me funcionó esta sociedad,
incluso lo vemos hasta a nivel de los Sí, matrimonios. claro. Las estadísticas no acompañan Claro. las buenas sociedades latinoamericanas. Creo que en otras culturas Están más hay acostumbradas, más, probablemente, ¿no? mucho más claridad de condiciones y demás. Cuéntanos cuál es si pudieras definir una receta con algunos ingredientes para poder llevar ese propósito personal, pero ahora en equipo. ¿Cómo has hecho para alinear esos propósitos? Yo creo que empezamos con un reconocimiento de qué somos y qué no somos individual para pasarlo a lo colectivo. Pero se basa dentro de una estructura de lealtad mutua, en donde yo te cuido la espalda, tú me cuidas mi espalda. Entonces, yo no me voy a aprovechar de vos porque sé que vos no te vas a aprovechar de mí. Y eso no es porque yo sea mejor que vos ni vos mejor que yo. Tenemos principios claros y si esos principios y valores están alineados, entonces creo que es más fácil transitar. Hemos hecho un pacto siempre de tratar de que las decisiones se hagan en consenso, por ejemplo. Creemos que si hay mucha diferencia y no nos ponemos de acuerdo, seguimos negociando entre mis socios. Vos querés, yo no quiero, en fin, eso pasa como en cualquier matrimonio. Pero si vengo y solo impongo mi voluntad y solo se hace como yo quiero, pues ya sé cuál es el desenlace. El desenlace es que la tercera o cuarta te la voy a dejar pasar y la próxima mejor me voy solo, prefiero estar solo que mal acompañado. Entonces, es un problema porque si no nos entendemos en las diferencias, difícilmente caminamos, porque es en la parte difícil donde se entiende quién es quién. Entonces, eso ha sido muy, muy sabroso con Manuel, y hablo primero de Manuel porque con él, con él fundamos y abrimos, y luego entra Huicho y viene a complementar esta visión de mutuo respeto, mutua lealtad, compartimos visión. Hay uno que es más dinámico que el otro, un poco más abstracto que el otro, pero digamos que son, si se quiere, malos olores, pero se aguantan cuando sabemos exactamente hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué me ha agradado en esta experiencia emprendedora? Que me topé con socios que me respetan por lo que soy y no por lo que quisieran que fuera. Entonces, con mis malos genios, mis malas caras, mis levantadas de ojos y todas las pendejadas que yo puedo aportar, a pesar de, ven valor. Y como ven valor, me respetan y me siento apreciado. Y digo, bueno, debo aportar, soy probablemente el que menos aporta en esta sociedad, pero bueno, ¿para qué me trajeron, verdad? Para aprovecharme de los genios. Ahora, ¿cómo encontramos ese equipo? O sea, si tú te das cuenta, la fórmula que hemos estado aplicando de los talentos, la oportunidad, la dedicación y el optimismo también puede ser colectivo. Claro. ¿Cómo fue el proceso en principio, de encontrar esta sociedad, pero por otro lado de decidir el casamiento, por hacer la analogía? Bueno, es lo mismo es válido. Quienes te Estamos acompañan de amiguitos, en algún después momento, novios, después nos casamos. o ser ya, esta es mi pareja. Fíjate que yo te diría que, recuerda que comencé contándote una experiencia difícil. Empezamos en negativo, en donde para mí quizás hubiera sido más fácil no haber hecho esa llamada de cómo te fue. Y para aquel quizás hubiera sido más fácil no contar nada, simplemente decir ya salí, no pasa nada, ¿no? A pesar de, decidimos que lo correcto era salir del problema. Pero ese pequeño gesto de que ambas partes nos pusimos en sintonía, para mí ha sido una bendición. Porque primero me permitió conocer con quién me estoy asociando. Entonces, en el transitar, que como cualquier relación, comienza, conozcamos, nos vamos avanzando, y si al final la cosa camina, bueno, hay futuro. Nos ha tocado participar en ambos en decisiones, y ambos me refiero a los tres, en decisiones complejas. Te explico. Tenemos clientes importantes y tenemos clientes que dejaron de ser clientes, como toda empresa. Pero hay clientes que en algún momento me dijeron, mira vos, si está fulano, yo prefiero que no esté en las reuniones, por lo que te guste. Entonces no mereces estar conmigo, pues. ¿Por qué? Porque si yo no lo respeto, si no respeto a mis socios, porque también seguramente lo han dicho de mí y yo no tengo ni qué preguntar, seguramente la decisión de aquellos va en ese camino. Si no estás dispuesto a aceptarnos, es como que me invites a tu casa y me digas vos, pero no hagas con tu esposa porque me cae mal. Además de que me va a matar, digo, no me lo hagas porque te equivocaste, me explico. Mejor, si sé del cariño que gozo de ti, del respeto que tengo, vas a decir, a pesar de, pues que se vengan, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces igual, yo creo que esa base fundamental, que ojo, incluso está por encima de una buena amistad, porque es mucho más profundo.
Entonces yo me pude ir de viaje tranquilo, que sé que cuando regrese las cosas están no solo en su lugar, sino bien contadas, bien llevadas y bien tratadas. Igual pasa cuando a Kevo les toca salir y venir. No, hasta el día de hoy, gracias a Dios, no nos ha tocado meter auditoría para que nos cuenten las costillas. De ningún lado. Hemos descubierto con acciones la calidad de personas que cada uno tiene en sus principios y valores. Entonces, eso es. Y se hablan cosas, porque yo soy adventista del séptimo día, por ejemplo. Tengo mis principios muy claros. Manuel es judío, tiene sus principios claros. Huicho es evangélico. Entonces, a pesar de, ese no ha sido nunca un tema. Nunca ha sido un tema de discusión. Digamos, Manuel y Huicho son rojos, pobrecitos, pero yo soy crema. Incluso hasta en pequeños detalles, a veces no nos ponemos de acuerdo. Acá ha sido, gracias a Dios, te diría que es una gran bendición. La mayor de las veces ha sido fácil de resolver, ¿verdad? Ahora veamos si nosotros vemos el momento, los tres socios pasan por puntos de inflexión. O sea, tú mencionabas los cambios del mismo Manuel, de estar en una industria, claro, cambiar de industria, probar otras cosas y crear algo juntos. Ya cuando creamos algo juntos, ya sabemos también que las estadísticas no acompañan a los nuevos emprendimientos. Y es casi, en Latinoamérica en promedio, hablemos de un 20% que superan el famoso Valle de la Muerte de 42 meses. Así es. Ahora hablemosle a quienes desean emprender colectivamente. Hablemos de esas personas que descubren que su llamado, su propósito, a lo mejor es una empresa familiar, a lo mejor es con socios, pero que ya se dieron cuenta que no lo van a poder hacer solos, deciden hacerlo en equipo. ¿Qué hace que una organización trascienda esas etapas iniciales donde se desgasta por el tema económico, porque no hay ventas, porque no hay cobros, donde no hay flujo efectivo? ¿Qué les ha funcionado? Te haces unas preguntas que deberías de ser filósofo, hermano. Válidas, muy, muy buenas. Fíjate que así reflexionando un poco, te diría que son dos elementos claves. El primero, te dije, hay un respeto mutuo de principios muy claros en donde no nos jugamos cartas bajo la mesa. Pero el segundo, y quizás más importante que el primero, es que los tres paradójicamente estamos dispuestos más a servir que servirnos. Y ese ha sido siempre un indicador muy interesante, porque de alguna manera yo no puedo pensar estar cómodo si mis socios no están más cómodos que yo, por ejemplo, pero porque sé que ellos están en la misma situación, están más preocupados porque yo me sienta cómodo y bienvenido, a pesar de sus incomodidades que ellos pudieran sentir. Entonces, ese principio de servirnos, de servirte, más que de servirme, nos ha ayudado a mantener esa claridad y esa transparencia. Entonces, recomendaría que si vas a hacer una sociedad en tu próximo emprendimiento, pienses qué tan dispuesto estás a servir, más que servirte. Porque lo que pasa en los fracasos muchas veces es que si perdimos, sí, pero perdí yo, quedé a sombrero, ¿verdad? Y vos recuperaste lo tuyo, yo me quedé abajo esperando que viniera lo mío. Yo siempre cuento la historia del niño que va caminando a la iglesia y lleva 2 centavos, ¿verdad? Y va muy contento y va pensando y tiene 1 centavo. Y dice, Señor, 1 centavo es tuyo y 1 centavo es mío. Gracias, Señor, 1 centavo es tuyo, es 1 centavo mío. Tropiezo y se le va el centavo a la reposadera y, Señor, se fue tu centavo. Así vemos las sociedades a veces, ¿verdad? Recupero y ya mirás qué haces. Te voy a decir que muchas veces entraba poca caja al principio, como suele pasar. Y yo te voy a decir, ni siquiera me enteraba si teníamos el efectivo necesario. Solo sabía que era fin de semana y había que conseguir algo para... Y cuando sentía, ¡pum!, la mitad del cheque ya estaba en mi escritorio de lo poquito que había. Es más, en algunas ocasiones simplemente me llevaba yo el efectivo de lo poco que había y aquel me decía, no tengas pena, el lunes con lo que se cobre me toca a mí. Decimos, wow, si esto lo hacen cuando hay seguramente ni siquiera me tengo que preocupar. Ahí creo que ha estado parte de ese secreto de cómo manejas una relación a través del tiempo a pesar de las dificultades que se puedan presentar. ¿Qué tan dispuesto estoy de servirle a mis socios antes de servirme a mí? Y si ese principio lo aplico, ahí hay un liderazgo basado en el servicio. Ahora veamos el momento actual donde ya estás formando una cultura organizacional, donde hay más personas, donde también te estás expandiendo a otros mercados y hay otros aliados, claro, otros socios, a lo mejor
personas de otras culturas, donde no necesariamente vas a conocer y tener esa cercanía que tienes con socios que has conocido de más tiempo. ¿Qué les ha funcionado ahora en esa etapa posterior, en donde tal vez el periodo de cortejo ya no es el mismo? Ya no es el mismo, claro. Ya es un proceso donde nos vamos a casar porque conviene estar casados. Claro, nos va bien. Vemos que hay esta afinidad. ¿Cómo construyes esa cultura? ¿Cómo haces que trascienda? Fíjate que nos hemos propuesto siempre, y eso salió, no fue difícil, porque creo que los tres gozamos de esa misma calidad humana, y es que nos gusta construir una sociedad humana, basada en la persona antes que cualquier transacción. Lo traslado con mis clientes. Son clientes de mucho tiempo. En la industria de publicidad es rara tener clientes de 10, 12 años casados con nosotros porque hemos construido una relación. Y lo mismo hacemos con nuestros colaboradores. Tenemos una bajísima rotación. De hecho, ayer en consejo mirábamos, ya no, aquí nadie se va, se mantienen. Pero te doy un ejemplo rápido para tratar de ejemplificar qué es una sociedad humana. Entra el famoso COVID. Para todos fue un impacto porque te cambian de la noche a la mañana, entras en crisis, pues no sabes cómo va a reaccionar tus clientes, tu empresa. Bueno, empezamos a notar que muchos lo primero que hicieron fue cortar sueldos, despedir gente y a ver qué pasa. Nosotros los tres estábamos reunidos en una de las salitas y cuando te dan la noticia te acuerdas que mañana ya no se puede venir, se acabó. Entonces comentamos y les dije, mucha, propongo lo siguiente, no despidamos a nadie, acuerpémoslos. Nos dijo Manuel, mira vos, me encanta. Es más, vamos un paso más. Si alguien de nuestros colaboradores le da COVID, tenemos un fondo para cubrir el COVID, que por lo menos te resuelva lo básico y así el tiempo que te toque, pidiéndole a Dios que no pasara desgracias, ¿no? Segundo elemento de la parte humana. Y tercer el elemento, dice Huicho, miren, pero para que trabajen cómodos en casa tenemos que darles equipo, por lo menos que tengan un internet suficiente, porque claro, en la oficina tenés todos los servicios, porque no estábamos acostumbrados a trabajar de casa, pero en la casa démosle la comodidad para que se sientan tranquilos y seguros. Entonces, en esa misma tarde se convocó a los colaboradores, nos juntamos en la sala de reuniones y les explicamos, primero, su trabajo está garantizado, segundo, si hay algún tema difícil para ellos o su familia, por favor, hay un fondo que no es mucho, pero es un fondo al final para ayudarlos, y tercero, para que puedan estar más cómodos en sus casas, vamos a mandarles un equipo que les instale el servicio de internet y con eso resolvimos la crisis. Pasamos la crisis juntos, separados pero unidos, y pues gracias a Dios no hubo ninguna desgracia en lo individual, pero la gente volvió con más ánimo, muy agradecidos porque se supieron de historias de que no solo lo sacaron, en otros les redujeron sueldos y otros ni se acordaron que existían. Entonces yo te digo, esa calidad es humana. Para yo poderme asociar con alguien más, tiene que tener esos principios, que tiene que ser una persona que aprecie lo humano por encima del pisto, que sea ético desde todo punto de vista y que esté enfocado en qué tanto está dispuesto a servir más que servirse. Si ese filtro funciona, creo que podemos dar el siguiente paso de avanzar y por eso es que hoy tenemos socios en la región latinoamericana que más o menos vamos en esa dirección y les ha gustado, digamos, lo que han visto de nosotros y naturalmente nos gusta lo que vemos, ¿verdad? Ahora, quisiera redondear todo el modelo que hemos visto. Hemos hablado de los talentos individuales como colectivos, que hay oportunidades, algunas que hay que dejar ir, otras que hay que perseguir. Vemos que no es fácil, hay que dedicarnos por mucho tiempo, tener roles claros donde cada quien se va a dedicar a ciertas cosas. Y creo que una mirada de optimismo hacia lo podemos hacer, lo vamos a hacer bien hecho, a pesar de lo que podemos ver, incluso una crisis. Claro. Ahora, me ha llamado la atención algo que he admirado mucho de ti, es la integralidad con la que llevas tu vida como padre, como esposo, tu vida espiritual, es muy integral. Uh-huh. Y como me decía un mentor alguna vez, me decía, uno siempre tiene tiempo para lo que es importante para ti. Claro. O sea, y todo parte de las prioridades. Así es. Dado que este es un programa donde hablamos mucho de la definición de éxito, que tú bien decías que la definición de éxito trasciende lo material, trasciende la plata, trasciende esas metas que son más de corto plazo. ¿Cómo has definido tú qué es el éxito? Yo pienso que el éxito está en alcanzar o terminar lo que te has propuesto.
El problema, si no lo administro bien, y qué bueno que mencionas las prioridades, entonces me puedo volver alguien que vive preocupado por lo que no tiene más que gozoso por lo que ya consiguió. Entonces me meto en un rollo de que toda la vida me estoy trazando nuevas metas. Y bien, a nivel individual probablemente te funcione. Sos un workaholic y te encanta no dormir si vos querés y estar toda la vida presionado. Nítido, si eso te hace feliz, enhorabuena. El problema es que cuando ya tu vida se va dividiendo en etapas, pasas a ser el esposo, el padre de familia, el amigo de tus diferentes círculos en los que te mueves. Entonces, ojo, ¿qué te define el éxito? Y para mí el éxito es justamente lo que bien definías, es mantener ese sano equilibrio en las diferentes fases o en los diferentes roles que me ha tocado jugar. Espero ser un buen esposo, porque al final espero terminar mi vida con la que elegí para esposa mía o me eligió a mí. Ese es parte de mi éxito, digamos. No importa si tengo mucha plata o no tengo nada que repartir, eso es secundario, creo que más la relación. Quisiera pensar que he sido un buen padre, por lo menos veo a mis hijos que están avanzando en un camino correcto y proponiéndose y alcanzando metas. Quiero pensar que voy a ser un gran abuelo, pues, el día que tenga la oportunidad, pero también quiero pensar que voy a tener mis 3, 4 amigos de siempre, porque no soy de tener sí, conozco mucha gente, por supuesto, pero de que te digas el círculo de amigos son contaditos con la mano. ¿Por qué? Porque no soy de llamar, no soy muy de visitar. Esa parte toda la vida ha sido, por estar tan ocupado haciendo otras cosas, no he sido mucho de vida social, digamos. Pero a pesar de mi poca vida social como tal, pues tengo unos amigos que ha sido una bendición, que ahí están. Y te garantizo que, incluyéndote a vos, te llamo en el momento que te llamen, estás para mí y no hay reclamo, es parte de. Eso para mí es éxito. Tener una vida equilibrada, una vida saludable, y no lo hablo solo en salud personal, yo de milagro estoy vivo, gracias a Dios, pero sí hablo en una vida que me permita estar equilibrado y decir, bueno, a pesar de las circunstancias, aquí estoy y sigo con la frente en alto, ¿verdad? Y una pregunta final, quizá de ya que definimos prioridades, definimos visión, ¿estarás de acuerdo conmigo que cada vez hay más distractores? Sí. Cada vez pareciera que estamos más adormecidos por la vida editada de las redes sociales, las expectativas de la sociedad, lo que puedan querer otros clientes, y cuesta cada vez más estar despierto, estar atento, consciente a lo que tienes, al momento presente. ¿Qué cosas te sirven a ti para volverte a centrar? Porque creo que a todos nos pasa que nos podemos desviar sin darnos cuenta, sí, y de pronto algo nos regresa a ese centro de, bueno, esto es lo importante y no puedo perderlo de vista. Te diría que son dos cosas. Una clara prioridad en tu vida. Te voy a decir que la prioridad número 1 para mí es Dios, desde siempre. Aunque haya sido travieso y mal portado como todos, pero he pretendido tener siempre a Dios en primer lugar. Eso me da estabilidad, me da tranquilidad, me da una estabilidad emocional en la cual muchas veces me dicen, vos sos tan frío que pareciera que nunca nada te preocupa. Y yo digo, no es frialdad, es que mis problemas se los dejo a Dios y estoy seguro que Dios los va a resolver por mí. Claro que me preocupa, pero digo, si dejar de dormir por estar preocupado lo resolvería, no durmamos. No va a pasar, me explico. Mejor tener una mente lúcida para saber cómo actuar. Entonces, es un tema de prioridades. Mi familia, por supuesto que es importante. Mucho de lo que hacemos es para ellos y por ellos. Mi trabajo, por supuesto, me encanta lo que hago. El compartir, el tener nuevos retos, el ver que a tus clientes les va bien gracias al pequeño aporte que tú haces, tiene prioridad. Pero la prioridad no es suficiente. El segundo elemento es la disciplina con la que tú administras tu vida. Es que si no pongo límites, Julito, te perdés. Te perdés. Y a vos, me pasó como te ha pasado a vos. Llega un momento en que amaneces en un país y dices, chispas, ¿en dónde ando? Y sobre todo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? Ni me acuerdo a qué venía. Porque es una vorágine de cosas que dice uno a la madre. Ya no sé si voy o vengo. Me imagino que te ha pasado más de alguna vez que dice uno a la madre, ya no tengo ni... Pero entonces yo me propuse decir, ok, yo le voy a meter X horas a la semana de trabajo, porque encima de todo tengo la bendición de dormir muy poco. Y me encanta leer, entonces me devoro libros porque en poco dormir, algo hay que hacer. Pero entonces, al entender cuáles son tus prioridades, pero tenés una disciplina de horarios, evitas de alguna manera que tu tiempo se pierda en cosas
digamos, poco productivas, aunque pueden ser satisfactorias, pero tampoco estoy diciendo que no se puedan, que no se valga darte el recreo para perder el tiempo si vos querés, pero está dentro de una disciplina. Si vos decidís que el día domingo es tu día libre para no hacer nada, no hagas nada, es tu día libre, te lo ganaste, ya trabajaste suficiente como para todavía castigar porque si no respeto esos horarios, si no le pongo límites, empiezo a irme a los lados oscuros, entonces me vuelvo un workaholic, me vuelvo una persona ansiosa porque tengo que estar haciendo y construyendo, y entonces empiezo a construir un mundo diferente que sí, puedo estar rodeado de muchas cosas, pero no sé si me hacen feliz. Por eso te decía, muchas personas no son felices con lo que tienen, son infelices por lo que no tienen, y eso es lamentable, ¿verdad? Así que llegamos a nuestro momento, que me gusta llamar el momento con todo. El momento de la verdad. Donde nosotros decimos, nos encanta colectar perlas de sabiduría, principios para vivir una mejor vida. ¿Cuáles son esas frases, esas directrices, esos temas que tú te recuerdas que hacen que puedas vivir una mejor vida? Bueno, te dije 2 prioridades, disciplina para fijar límites, pero hay una que mi papá me la dijo en una de las crisis que tuve. Mi papá era un hombre muy sabio, era poco comunicativo, pero las cosas que decía las decía bien, ¿verdad? Era muy respetuoso, digamos, en tus individualidades, pero en una de esas crisis él me llamó y me dijo, mira, contame cómo vas viviendo un aguacero en un invierno frío, así es como estoy. Bien. ¿Y qué has aprendido? Pues que la vida está complicada. ¿Y quién te dijo a vos que la vida era fácil? Si la vida fuera fácil no sería vida. Y me cuenta lo del cardiograma, ¿no? Que la única forma de tener la línea horizontal. Entonces ahí me dijo, mira, si vos aprendés a ver la vida como oportunidades de aprendizaje y cada crisis la aprovechás, tenés garantizado que vas a tener grandes historias que contar. Porque lo bonito de la parte difícil no es vivirla, es contarla. Entonces, te recordarás cuando te dejó algún avión tirado, cuando chocaste, cuando te perdiste. El momento es aflictivo. Pero ya después te reíste, la gozás, la recordás, porque volviste un momento complicado en un aprendizaje y eso lo compartís y ahí hay perlas de conocimiento. Si eso lo traslado a los negocios, sí, puedo perder clientes, puedo perder empresas, pero son crisis que de alguna manera las quiero convertir en inteligentes porque algo me queda para que no me vuelva a pasar. Y entonces he aprendido, Julito, a gozar la vida entre los problemas que hay. Esa es la realidad. Entonces, si te la gozas, te la pasas bien. Mi querido Willy, muchísimas gracias por tu generosidad y por el tiempo. Así que ahí lo tienen, una historia que me parece nuevamente hablar de resiliencia, de cómo la vida, si quieres estar vivo, si quieres estar plenamente presente, es de subidas, es de bajadas. Muy bien nos recordaba Willy que una vida horizontal es una vida en donde no hay vida, donde estamos muertos. Y cada latido nos recuerda que podemos estar arriba, pero también podemos estar abajo. Y lo importante es qué aprendemos para que tengamos esa historia poderosa donde hay un aprendizaje, hay una risa y sobre todo un momento para recordar. Así que quiero dejarles un adelanto de nuestro siguiente programa, que también estará espectacular. Y recuerdo el primer artículo que escribí en base a mis experiencias, a lo que estaba viviendo, pruebas muy duras como familia. Yo le puse un corazón de guerrera, como animando a las mujeres